Ha sido una época muy bonita de mi vida profesional. He vivido quizás los mejores momentos. Yo he estado de profesional bastantes años, pero en esa época para mí ha significado muchas cosas, sobre todo lo mejor, ¿no? Las eliminatorias de UEFA, los dos partidos inolvidables con el Madrid. He sido internacional en el Tenerife, jugando en el Tenerife, y creo que le tengo que agradecer mucho todo lo que he vivido aquí, ¿no? Sebastián Cruzado Chano fue el dueño de la banda derecha del mejor Tenerife de la historia y tiene el honor de haber sido el único jugador blanquiazul en participar en todos los encuentros disputados por el equipo insular en la Copa de la UEFA. Interior con mucho recorrido y notable regate, pese a su aparente lentitud, tenía un exquisito golpeo de balón y fue titular con todos los entrenadores que tuvo en la isla. Y pese a estar un año parado por culpa de una lesión, en sus 8 temporadas con el Club Deportivo Tenerife sumó 293 partidos oficiales, marcó 36 goles y pudo debutar con la selección absoluta en una cita marcada por el fallecimiento de su padre pocas horas antes del choque. Formado en el Betis, jugó en el primer equipo verdiblanco durante un lustro y tras su etapa en la isla aún ofrecería 2 años a buen nivel en el Benfica portugués. Entrenador de equipos de base tras su retirada, en la actualidad trabaja en el departamento de captación del Betis. Te voy a contar mi caso particular. Es que yo venía de un equipo de barrio, de Huelva, y era mi último año juvenil. Entonces yo iba como si, diría, de paquete con otro compañero que realmente sí iba fichado para el Betis. Entonces mi entrenador dice, bueno, sí, bueno, te puedes llevar a este jugador, pero llévate también a este y lo pruebas, ¿no? Entonces yo estuve una semana y bueno, le parece que fue una pretemporada, le gustó como más o menos las cualidades que tenía. Y dice, bueno, quédate la pretemporada entera y ya veremos si después te quedas en el juvenil. Total, que hice la pretemporada y resulta que, bueno, sí, vale, te vas a quedar, pero te tienes que quedar en el segundo equipo. Era mi último año juvenil y en el segundo equipo juvenil. En esa época el primer equipo juvenil había jugado la Copa del Rey de campeones y él había ganado, le ganó al Madrid. Estaba Sanchís, Valdeza, en esa época, ¿no? Y entonces pues mi única ilusión, mi objetivo era llegar a la tercera división. Era mi único objetivo. Yo no pensaba ni por asomo en ser jugador de primera división. Pero sí que coincidió que los últimos partidos que necesitaban un jugador, el equipo de tercera, pues tiró del segundo equipo juvenil y gracias a eso pues pude al siguiente año promocionar, ¿no? Yo he empezado varias carreras, lo que pasa es que no he terminado ninguna. Empecé ingeniero industrial, abogacía, informática, pero para mí hacer 2 cosas con la misma intensidad, para mí fue muy complicado. Yo no era realmente profesional, pero sí ya iba dando mis primeros pasos hacia la pretemporada con el primer equipo. Y entonces pues intentaba compaginar, es decir, los medios que hay ahora, que es, tú tienes internet, tienes todos los apuntes que puedas y toda la información que tú quieras desear, la puedes conseguir por internet, pero antes no era así. Antes tú necesitabas de un compañero que te diera fotocopias y después tú tenías que descifrar esa fotocopia, ¿no? Esos apuntes. Y a mí me resultó muy complicado. Pero sí que es verdad que lo que más mi ilusión me hubiera hecho era estudiar Bellas Artes. Pero era presencial y era muy complicado.
Para mí ha sido el equipo que me ha dado la oportunidad de poder ser profesional. Le tengo que agradecer siempre lo que hizo por mí y apostar por mí, y en unas situaciones que no eran las ideales, porque en aquella época había dificultades, y sí que es verdad que teníamos muchas posibilidades los canteranos. Pero creo que es más difícil mantenerse que llegar. Ha habido muchos compañeros míos que también han tenido la oportunidad de conseguir debutar en Primera División, pero lo difícil es mantenerse. A nosotros no nos dejaban hablar. Es que los vestuarios de ahora, de antes, no son los vestuarios de ahora. Yo creo que ahora mismo hay un desparpajo tremendo en los chavales, y creo que se vive de otra forma. Antes había una jerarquía, entonces había los veteranos y nosotros los que éramos los de la cantera, pues teníamos que estar ahí calladitos y a trabajar, y era lo que había, no podíamos decir mucho. En teoría sí, en teoría se supone que el equipo de Primera División, pues teóricamente tiene más posibilidades, pero en una eliminatoria o a un partido incluso es más complicado, ¿no? En una eliminatoria hay más posibilidades, pero nosotros teníamos la esperanza de conseguir un resultado positivo, o un resultado por lo menos que nos diera la posibilidad de darle la vuelta, pero aquí fue un desastre. Se reunieron los astros con el Tenerife, y bueno, yo creo que cada tiro a puerta era casi medio gol. Hubo jugadores que no estuvimos afortunados, o el equipo en general. El Tenerife nos pasó por encima en líneas generales, y bueno, con un 4-0 darle la vuelta a eso era muy complicado. Sí que recuerdo que yo marqué el gol que casi fue de una distancia muy larga, y que tuve la oportunidad de meter 2-0, pero el penalti me lo hicieron volver a repetir y lo tiré al poste, pero que ya no había tiempo ya para una remontada. Y sí que es verdad que el Tenerife en ese momento tenía un equipo compacto, bien trabajado, y sin tener figuras estelares, pues consiguió darle la vuelta y ganar la eliminatoria. Yo creo que fue un traspaso. Creo que en ese momento, ya te digo, el Betis no estaba pasando buenos momentos económicamente, y entiendo, yo me centraba en jugar al fútbol. Yo en lo que era fuera del campo de fútbol, realmente no es que no me interesara, sino que no sabía de nada, no me enteraba de nada. Entonces yo creo que al final fue un traspaso. Pagó el Tenerife una cantidad por mí, el Betis necesitaba esa cantidad, ese dinero, y bueno, pues se hizo la operación y punto, pero no creo que hubiera nada extraño, ¿no? Yo, como he sido de una familia muy numerosa, pues a mí los cambios de aire pues siempre me han gustado, ¿no? Y yo no lo vi, me adapté perfectamente. Aparte, sí que es verdad que cuando llegamos aquí, yo llegué con mi mujer y mi hijo pequeño, entonces sí que mi mujer sí que lo pasó mal, pero porque era un sitio extraño, estábamos solos, no tenía ayuda. Pero sí que es verdad que cuando yo me retiré, cuando ya nos íbamos a ir, mi mujer no se quería ir de aquí. Dice, yo me quiero quedar a vivir aquí. Realmente tú tienes que demostrarle al entrenador que quieres jugar, ¿no? Y entonces muchas veces pues, o tienes talento o eres... Yo me he considerado siempre un jugador de equipo. Es decir, independientemente de que pueda tener una serie de cualidades, pero sí que es verdad que para mí lo más importante para un jugador es de la forma, de la intensidad con la que tú juegas el partido. Es decir, tú en ningún momento puedes estar parado ni puedes estar relajado, y tienes que estar trabajando con y sin balón. Y yo creo que es una de las cualidades que yo tenía y que a todos los entrenadores que venían pues les gustaba. Y aparte, bueno, pues sí que es verdad que tenía esa cualidad de subir la banda y de poner centros que a nosotros, pues en ese momento, con el rematador que teníamos, que era Pizzi, por ejemplo, o Dertisia, pues venía muy bien. Y bueno, sí que es verdad, pues me siento un poco orgulloso de ser un asistente, ¿no?, de esa banda, ¿no? Fue un cambio de concepto, de mentalidad. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que fue el punto de inflexión. Pero fue un atrevimiento, entiendo que fue un atrevimiento, porque al final era como una presión alta, casi en campo contrario, y algo desordenada, no era ni ordenada siquiera, pero eso provocaba el error del contrario y de afrontar los partidos más cerca de la portería contraria. Es así de simple.
Es decir, no siempre salió bien, ya te digo que no siempre salió bien, pero algunas veces, si el equipo contrario tenía recursos, pues eres capaz de salir de esa presión y bueno, teníamos detrás de la defensa mucho espacio en el que con jugadores rápidos pues nos hacían daño. Pero si lo hacíamos bien, tenemos jugadores para eso, de gran intensidad y de gran presión, y bueno, provocábamos el error, teníamos el balón rápidamente y bueno, hacíamos jugadas rápidas que podían finalizar perfectamente en la portería contraria. Entonces yo creo que simplemente fue un cambio de mentalidad. Nosotros en el segundo partido teníamos que ir por el partido porque nos estábamos jugando la UEFA. Yo creo que en ese partido sí lo ganamos bien, le ganamos bien al Madrid, pero yo creo que en el primer partido nosotros ya estábamos salvados, pues en teoría pues está más relajado, no tiene nada que perder, juega más sin mucha presión, la presión la tenían ellos y realmente pues sí que es extraño que con un marcador muy favorable, como le entró un poco de miedo el hecho de que nosotros antes de la primera parte metiéramos ese gol y bueno, digo, bueno, pues nosotros no tenemos nada que perder, vamos a seguir tal y seguimos con nuestra idea, seguir trabajando para intentar darle la vuelta y bueno, yo creo que a ellos le entró el miedo y muchas veces lo que estamos hablando, que el estado de ánimo es muy importante en los futbolistas. Yo que casi que ni me lo creí, pero sí que es verdad que yo he metido, no sé, habré metido 20 y tantos goles con el Tenerife, pero me acuerdo de ese y alguno más, no te creas que me acuerdo de mucho más. Y sí que es verdad pues que fue un buen centro y yo venía en velocidad, le gané la posición a Mikel Lasa, me parece que era, y bueno, fue un cabezazo espectacular. Entonces para mí, aparte de que sirvió para que nosotros pudiéramos entrar en la UEFA, pues me quedé como sorprendido, como hipnotizado, porque realmente era complicado que metiera un gol de cabeza, no era habitual. Yo creo que ha sido muy meritorio por parte de un equipo como el Tenerife que realmente no tenía historia en la primera división. Si no recuerdo mal, estuvo en primera división en los años 60 y después este bloque, esta década que tuvimos nosotros, y bueno, un par de veces que ha sido posterior, pero en ese momento no tenía historia y realmente pues yo lo valoro ahora, porque antes no lo valoraba tanto, pero sí ahora veíamos que fue un logro tremendo lo que hizo el Tenerife, porque realmente sí que es verdad que hubo una serie de jugadores que llegaron, que le dieron un plus de calidad al equipo y que eso se notó lógicamente, Redondo, Pizzi, Delticia, Antonio Mata, bueno, eso fue en el momento que yo llegué, cuando yo llegué el primer año, y fueron jugadores que le dieron un plus y que a partir de ahí pues se fue reforzando el equipo con otros jugadores que fueron viniendo y yo creo que con la mentalidad que le dio, que también tengo que decir que no solo Valdano, sino Ángel Capa, para mí el tándem se complementaban perfectamente y entonces uno, podríamos decir que era la palabra y el otro era el verso, ¿no? Podríamos decir, pero se complementaban perfectamente y sí que le dio el cambio ese al Tenerife que necesitaba, ¿no? Para mí, de todas las eliminatorias, para mí la más épica fue la de Auxerre. No sé si sería porque sería la primera o la que jugábamos. Yo, por ejemplo, era la primera que jugaba en competición europea y para mí fue épica porque un equipo que ya tenía, en esa época, el Auxerre era un equipo importante. Y bueno, veníamos de un resultado negativo en casa. No sé si empatamos, fue un empate o 2-2, ¿no? Empatamos 2-2. Y en la vuelta, pues tú imagínate, yo creo que casi toda la eliminatoria nos tocó jugar fuera de casa. Pero bueno, en esta primera sí que era muy complicado dar la vuelta en un campo donde la gente estaba muy encima, un equipo muy atacante. Y sí recuerdo que es verdad, después de que se lesionara Agustín, que tuvo que entrar Pierre, que tuvo que jugar, para mí fue súper épico ese partido. Realmente fue un día agridulce, pero mi padre sabía que más tarde o más temprano, él tenía una enfermedad y sabía que más tarde o más temprano iba a fallecer, pero realmente en ese momento no lo ves nunca lo ves. Pero sí que es verdad que antes de entrar en el campo, Javier Clemente pues me separa y entonces me dice, mira, que tu padre ha fallecido. Y entonces ya esas palabras fueron como una losa tremenda, que eso no se me olvidará jamás.
y se me cayó el mundo, porque, no sé, o no tendría otra persona anteriormente querida que habría fallecido, pero fue un palo muy grande. Y realmente me pregunto, si quieres no juegas, y vamos, que no pasa nada y tal. Y digo, no voy a jugar. Bueno, pues, llorando, en fin, estaba destrozado, pero lo hice en homenaje a él porque yo pienso que él hubiera disfrutado con ese partido, pero lamentablemente la vida es así y tuve que aguantarlo y realmente jugué, pero jugué con... cada momento se me recordaba, venía a mi cabeza y fue muy doloroso, pero bueno. Era complicado, Míchel ya llevaba bastante tiempo, antes había también una serie de jerarquías en la selección, yo lo veía que era muy complicado, pero había cumplido un objetivo, había sido internacional, en un momento dado de mi vida deportiva había estado entre los mejores y yo, bueno, ¿que me hubiera gustado? Pues claro que sí, pero entiendo que era complicado. Yo creo que ha sido la mejor etapa, por lo menos en cuanto a triunfo y cuanto a los resultados que se han conseguido. Y bueno, era otro estilo diferente al de Valdano y Ángel Capa, pero sí que era de disciplina, porque es decir, nosotros siempre tenemos prototipos, ¿no? Los argentinos son así, los alemanes son tal, no sé qué. Pues es verdad, es que era muy disciplinado, su cuerpo técnico muy disciplinado, y en todo entrenamientos, cada ejercicio. Yo recuerdo incluso que se hicieron muchos cambios de infraestructura en el Tenerife. Pues yo recuerdo que en el estadio se colocaron sauna, de hidromasaje. Después la ciudad deportiva se hizo la ciudad deportiva, ¿no? Del Mundialito. Y bueno, todo estaba pendiente de todo. Y tenía que estar todo perfecto, todo. Increíble. Entonces, otra manera de vivir el fútbol. Y esa disciplina pues nos vino muy bien. Yo creo que éramos ordenados, éramos disciplinados, jugábamos bien y además éramos muy efectivos. Yo es que no recuerdo ninguna eliminatoria que fuera sencilla. Yo creo que todos tenían que resolverse en la vuelta. Quizás el más sencillo fuera el de Maccabi. El de Maccabi sí que era un 3-2 y después empatamos allí, ¿no? Y allí sí que recuerdo que yo allí lo pasé muy mal, porque allí la humedad era enorme, era grandísima. Y recuerdo que cualquier esfuerzo que hacía no me faltaba el aire. Esa es una cosa que se me ha quedado y fue de lo más mal que lo pasaron un partido de fútbol, fue allí en Tel Aviv, increíble. Y después las demás eliminatorias con el Feyenoord aquí, es que no recuerdo los resultados. La vuelta sí que creo que quedamos 2-4. Y teníamos que remontar, y no fue un partido que yo creo que también fue muy meritorio, porque contra un equipo que es fuerte en Holanda y en Europa siempre ha sido gallito y entiendo que era complicado. El Lazio fue tremendo, eso sí que también fue otra de las noches inolvidables, que no se puede olvidar, y yo creo que se valora mucho más que lo valorábamos antes. Yo creo que en Alemania ya también veníamos con alguna lesión o algo, algunos jugadores faltaban, que creo recordar, pero yo creo que en ese partido podía haber ganado cualquiera, porque yo recuerdo que fueron dos acciones, no sé si fue una falta o dos córneres, o eran acciones de balón parado. Entonces realmente en ellos eran muy típicos jugadores fuertes, altos, de gran fortaleza y bueno, en acciones de balón parado pues podían ser diferenciales. Y así ocurrió, pero realmente el partido, yo creo que tuve también una ocasión que estuve a punto de conseguir la clasificación con ese cabezazo, un centro creo que fue de Alexis, y yo entrando la rematé, pero salió rozando el palo y no fue gol. Pero sí que es verdad que perfectamente podíamos haber llegado nosotros a la final. No fue una entrada muy aparatosa, pero sí que recuerdo que era, no sé si fue un balón que recibía de espalda y yo me quise girar y al girar, en el momento que apoyé el pie, no sé exactamente si fue a la izquierda, porque al darme la vuelta el Toro Acuña entró un poquito con firmeza, con fuerza, y entonces me cogió con el pie en el suelo y al darme ya en la rodilla, pues ya noté yo que algo había pasado. Entonces no pude seguir.
Y son de esa, de todo lo que cabe, he tenido hasta quizás suerte, porque yo he jugado muchísimos partidos en primera división y es raro que no hubiera tenido una lesión grave. Y bueno, desafortunadamente fue en ese momento, pero claro, tocaba después remar muchos meses para volver. Yo creo que más que nada es, entiendo que tú lo asumes, ¿no? Porque es una cosa, es un riesgo que tenemos todos los futbolistas, pero sí que es verdad que si piensas cómo vas a terminar, cómo te vas a recuperar, si realmente te vas a recuperar bien, si después vas a tener miedo a entrar, si vas... Y yo recuerdo cuando ya me recuperé, que la recuperación fue buena, que eso es lo importante. Una vez que ya entras en dinámica, se te olvida y no piensas en la lesión para nada. Eso es que son cosas que pasan en el fútbol, que muchas veces consigues tener jugadores muy buenos, pero no consigues tener un equipo compacto. Y yo te puedo decir que al principio de los primeros años con el Tenerife había talento, pero yo creo que había más trabajo de equipo y todos a una, y entiendo que muchas veces son las dinámicas del fútbol. Entras en un malos resultados, nos vamos poniendo nerviosos, lo que te va llegando del exterior, y ya no tienes la confianza. ¿Por qué? Porque necesitas un resultado rápido, y eso muchas veces limita al jugador y hace que no juegues bien. Realmente, hombre, tú piensas otra retirada de otra forma, ¿no? Incluso yo me podía haber planteado haberme quedado aquí, seguramente me hubiera quedado aquí en Tenerife. Si no hubiera salido lo del Benfica, pues seguramente yo hubiera seguido y me hubiera quedado aquí. Pero bueno, sí que es una pena haber terminado así, porque al final, bueno, desciende y todo lo que ha pasado anteriormente, pues no te acuerdas en ese momento. Ahora sí, pero en ese momento sí que es un palo gordo. Hombre, da pena porque realmente eso algún día tendría que acabar. Yo creo que yo salí de aquí con 34 años. Es decir, que era una edad... ahora quizá los futbolistas aguantan más porque están mucho más cuidados, hay un cuerpo técnico que realmente cuando tienes alguna lesión mínima ya realmente te apartan, pero antes no era así. Antes tú tenías cualquier molestia, pues hacías lo que sea, ¿no? Te vendaba o te inyectaba anestesia, miles de cosas. Entonces, realmente un futbolista antes, con 34 años, estaba muy castigado. Realmente ya empezaba a sufrir. Cuando ya en los últimos partidos que me retiraba, la alta intensidad ya yo lo notaba. Y eso es verdad que si ahora tú dices, bueno, es que Guagué ahora está con 40 y tantos años. Realmente, porque ahora al futbolista se le cuida mucho más, hay mucha más gente detrás, las lesiones se cuidan, se recuperan mucho mejor, pero antes no era así, antes no había tanto cuerpo técnico como ahora. Quedaba libre, él pensó que bueno, podía aportar cosas en su equipo. En ese momento bueno, no era un titular porque, yo te digo, yo tenía 34 años y ya los 90 minutos de esfuerzo sí que lo notaba ya empezaba a sufrir, pero sí que jugué bastantes partidos, ¿eh? No era un titular indiscutible, pero sí jugué bastantes partidos. Y bueno, aporté lo que tenía que aportar. Y bueno, pues conseguí por lo menos estar allí otra temporada más. Con Mourinho fue curioso porque echaron a Jules Heynckes, entonces él entró como interino y el Benfica ya estaba buscando un entrenador para la siguiente temporada, entonces él entró como interino. Yo creo que fue el primer equipo que entrenó como profesional. Entonces, bueno, pues empezamos a jugar y empezamos a ganar partidos. Le ganamos, no sé, al Sporting, le ganamos al Oporto, no me acuerdo exactamente, pero empezamos a ganar partidos y nos pusimos ahí arriba de la tabla, o el primero, no sé tal. Y yo creo que claro, lógicamente Mourinho dice, bueno, vale, yo aquí estoy consiguiendo resultados, estoy como interino, pero yo quiero renovar o quiero el año que viene seguir aquí en el equipo. Y yo exactamente no sé cómo fueron las circunstancias, pero sí que es verdad que Mourinho fue a hablar con el presidente, entiendo. Entonces, pues le diría, mira, yo quiero renovar, quiero tal. Y yo creo que el presidente dijo, o lo puso entre la espada y la pared, no lo sé. Yo lo que sé es que el presidente lo echó y estuvo 5 meses. Pero bueno, era la forma de ser de Mourinho, ¿no?
cuando me retiré sí que es verdad que yo ya decía, yo necesitaba descansar, ¿no? Es decir, apartar un poco lo que era el fútbol de mi mente y descansar un poco porque eran muchos años de tensión, de presión, de partidos constantes, de viajes, de concentraciones, y entonces llega un momento que dices, bueno, vale, pero no desvincularse, es decir, yo estuve retirado un tiempo que no quería saber de fútbol nada, pero no estaba desligado. Y entonces, poco a poco, cuando pasaron unos cuantos años, pues sí, ya empecé otra vez a entrar en dinámica. Me saqué mi título de entrenador, estuve entrenando a juveniles, cadetes y tal, y después mi etapa como captador, como scout. Para mí el Tenerife ha sido un momento muy bonito de mi vida, que nunca olvidaré. Y que realmente pues le deseo lo mejor. Yo sé que ahora no son buenos momentos, pero sí que realmente tengo esperanza de que esta afición se merece que el Tenerife esté en Primera División.